gracias, Señor, por este tiempo que nos das una vez más. En ti, Señor, ponemos toda nuestra esperanza, Señor. Ponemos, Señor, todo lo que somos en tus manos. Tú conoces, Señor, la profundidad de los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. Tú conoces, Señor, las intenciones. Y aquí tu iglesia, Señor. Estamos aquí para adorarte a ti, Señor. Para glorificar tu santo nombre, Señor. Para exaltarte a ti, Padre. Es tu palabra, Señor. Y tú eres el dueño de tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, solo somos hombres, Señor, simples mortales, que estamos, Señor, en tus manos. Como tú quieras usarnos, Señor. A tu iglesia, Señor, a cada uno de tus miembros, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos hoy reunidos acá, Padre. Y oramos, Señor, por los hermanos que por alguna otra razón no están aquí con nosotros, Señor. Que tú les ayudes y les guardes, Señor, en sus luchas, en sus tribulaciones, Señor, en las aflicciones, Señor, en las batallas que puedan haber en estos momentos, Señor. Sea tu palabra, Señor, corriendo en cada hogar. Seas tú, Señor, manifestándote en cada una de las familias que conforman tu iglesia en este candelero, Señor, y en toda la tierra. Señor, porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. Así es. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, ciertamente el Señor ha venido llamándonos harto la atención con los asuntos de la comunión en la iglesia, ¿sí? Con los tipos de comunión, con la forma en que nosotros también estamos llamados a adentrarnos con el Señor en comunión con Él, ¿no? El Señor nos ha hablado de distintos niveles de comunión, nos ha venido también llamando fuertemente la atención con eso. Y ciertamente, hermanos, también el Señor nos ha mostrado la necesidad tan grande, no solo acá en el candelero, sino tal vez a nivel de la iglesia, de las iglesias en Colombia, de las iglesias tal vez a nivel mundial, la necesidad que hay también de poder llegar a una comunión más profunda en medio de las familias, a una comunión donde el Señor sea el que se esté manifestando y el Señor sea el que esté reinando por medio de los hogares. El Señor ha venido haciendo un trabajo muy especial y ciertamente de parte del Señor, hermanos, también puede sentir como esa carga para que el Señor fuera glorificándose en la iglesia y fuera también hablándonos un poquito más acerca también de lo que son estos asuntos de lo que es la comunión en la familia, la comunión familiar, la comunión de los hogares. Sabemos, hermanos, que como se ha hablado muchas veces, una iglesia que esté sólida, una iglesia que esté fuerte, necesita también de familias fuertes y sólidas y afirmadas en el Espíritu Santo. No podemos tener una iglesia firme, una iglesia que esté avanzando la obra del Señor, si en las mismas casas, pues nosotros tal vez estamos presentando algunas cosas o algunas fallas que ciertamente pueden ser comunes, ¿no?, a los seres humanos, pero que el Señor nos está llamando también a mirarlas, a restaurar, a corregir y a hacer, ¿sí? Y esto, hermanos, pienso que es para todos los que conformamos acá la iglesia, para las familias. A mí primeramente también, cuando meditaba en estos asuntos, veía tal vez muchas cosas que el Señor también llama a poder restaurar en mi casa, ¿sí? Poder andar en el Señor, poder ser fiel a Él. A veces nosotros podemos llenarnos de mucha teoría, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero solo conocimiento teórico que podemos seguir teniendo en la cabeza. Pero el Señor ahorita también nos está llamando mucho a que ese conocimiento pueda descender al corazón, pueda descender y podamos llevarlo a práctica primeramente, hermanos, en nuestros hogares, porque es allí donde en la intimidad de la casa, en la intimidad de la familia, los esposos con los hijos, necesario, hermanos, que se pueda llevar esa comunión profunda y espiritual que el Señor Jesucristo quiere, glorificar su nombre desde nuestras casas, ¿sí? Hoy en día, hermanos, vemos pues cómo en la sociedad se han redefinido tanto los valores, y esto necesariamente también nos lleva a poder ver que ese cambio tan abrupto que ha habido también en la sociedad muchas veces puede estar permeando la iglesia,
¿sí? Hay redefinición de muchos conceptos, de muchos valores, de diferentes cosas que tal vez hace unos 20, 30, 40 años eran conceptos claros basados en la palabra del Señor, ¿sí? Miramos, por ejemplo, el concepto de moralidad. Hace unos 40 años se definía como todo aquello que era basado en Dios, en su ley y en la ética que el Señor nos mostraba en su palabra, ¿sí? Hoy en día la sociedad puede definir ese concepto como de acuerdo a las leyes que establecen los hombres, conforme a eso se establecen los valores morales, ¿sí? Y eso puede estar permeando también, hermano, nuestros hogares de alguna otra manera, ¿sí? Sabemos que nosotros todos los días tenemos que estar caminando, mirando al Señor, porque el enemigo está todas las 24 horas del día tal vez mirando por dónde meter, ¿sí? Tal vez en ese huequito que tenemos débil en nuestra armadura es por donde Él conoce también nuestras debilidades. Y el Señor quiere también cimentarnos y afirmarnos para que podamos caminar con firmeza en esas áreas que el Señor nos llama a trabajar también como familias. Si miramos, hermanos, acá el Candelero, la mayoría pues somos familias que conformamos esta localidad. Así el Señor lo ha querido, así le ha placido, ¿sí? Algunos con hijos, otros sin hijos, pero ciertamente familias. Familias que conforman acá la iglesia, hermanos. Y debemos estar también muy atentos y prestos también a que esas cosas que han cambiado en la sociedad tanto, que para la sociedad son tan aceptadas, nosotros no nos podemos dejar también permear de esas cosas, hermanos, sino tenemos que tener ahí firmeza. Porque ciertamente también muchas de esas cosas, si entran a nuestros hogares, también van a permear nuestra comunión en el hogar. Van a permear nuestra comunión con el Señor y por ende van a permear también la comunión en la iglesia, ¿sí? Nosotros finalmente, hermanos, como hemos hablado algunas veces, en la iglesia nosotros reflejamos lo que somos también en nuestros hogares, ¿sí? Y en nuestros hogares, con nuestras esposas e hijos, reflejamos lo que somos con el Señor en privado. Nosotros tenemos una vida en cierto grado pública, ¿sí? Cuando podemos estar en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, pero también tenemos una vida privada que solo la conoce el Señor y nosotros. Y es desde ese punto, hermanos, donde el Señor también necesita pues trabajar, como Él lo ha venido hablando, en nosotros para tener una comunión profunda e íntima con Él, para que así podamos reflejar hacia los otros, decir como esferas, hacia las otras esferas lo que el Señor quiere que reflejemos, ¿sí? Nosotros aquí, hermanos, como iglesia, podemos también ser el resultado de lo que estamos siendo en nuestra vida privada. Podemos ser el resultado de la comunión, mucha o poca, que estamos teniendo con Cristo, en nuestros hogares o en cualquier lugar cuando estemos en intimidad con Él, ¿sí? Entonces, hermanos, innegablemente la comunión en las familias tiene que ver completamente también con una integridad familiar. Hay un valor que se ha perdido fuertemente en la sociedad y muy seguramente también en la iglesia, hermanos, y es el valor de la integridad. Ese solo término representa varias cosas, ¿sí? Ahorita lo vamos a mirar un poquito, no nos extendemos por causa del tiempo, pero es necesario poder ver un pasaje donde el Señor nos muestra con mayor claridad por qué necesitamos ser íntegros como familia y evidentemente íntegros también como personas. A veces nosotros podemos pensar integridad y tal vez lo relacionamos con un concepto de ética, sí es cierto, con un concepto tal vez moral, es cierto, pero el Señor establece este valor, hermanos, en su palabra aún más a fondo de lo que podría ser un simple concepto ético, ¿sí? Integridad, digamos, uno lo relaciona tal vez con el trabajo, ser íntegro allá, ¿sí? Pero vamos a mirar un poco eso con la palabra. Entonces, mis hermanos, ciertamente si nosotros como hijos del Señor, cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo, podemos tener una comunión con el Señor y estamos caminando allí, también eso lo vamos a reflejar en nuestros hogares y seguidamente en la iglesia. No puede ser al contrario, hermanos, ¿sí? Nunca podríamos decir, porque no es el diseño del Señor, que tal vez por el hecho de asistir a una reunión ya estemos entonces intimando con el Señor y teniendo ya la comunión verdadera en el hogar, o nosotros aparte con el Señor, ¿sí? Esto que estamos acá viviendo, el estar acá en el Candelero, es de cierta forma también un resultado de lo que el Señor nos ha mostrado, de que es primeramente en Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria. Amén. Y hermanos, pues indudablemente también la integridad necesariamente es respaldada por el ejemplo, ¿no? ¿Sí? El Señor también nos hace un llamado ahorita fuerte de que
es necesario que pasemos de la teoría a la práctica en muchos asuntos, en muchos, hermanos, ¿sí? Tal vez, muchas veces podemos jactarnos nosotros de que tenemos conocimiento de la palabra, de que sabemos aquí esto, sabemos allá esto, dónde están los pasajes, ¿sí? Aún hay muchas personas que tienen tan buena memoria que pueden saberse la Biblia de principio a fin, o bueno, grabarse un libro entero, ¿sí? Pero hermanos, pues eso no significa que haya un nivel espiritual alto. Ciertamente el nivel espiritual alto implica que nosotros podamos llevar a práctica lo que el Señor nos ha enseñado, lo que nos enseña todos los días por su palabra. En el caminar con el Señor es tan necesario leer su palabra, entenderla, meditarla, pero también vivirla en la experiencia. El Señor nos recalca mucho eso en su palabra, ¿no? Haznos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, ¿sí? Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces, indudablemente, la integridad tiene que ir respaldada también con un ejemplo, con una muestra que realmente estamos caminando en integridad, pero por amor al Señor, ¿sí? Porque a veces también nuestro corazón, hermanos, que como dice la palabra es tan engañoso, puede fabricar tantos ídolos, hermanos, y hoy de hecho también la prédica tiene mucho que ver con eso, tantas cosas en el corazón, hermanos, que aún de un mismo valor que el Señor muestra en su palabra, podemos estar generando un ídolo en el corazón que estemos colocando encima del mismo Señor, ¿sí? Aún el Señor, como le decía a Timoteo por Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo necesitaba ciertamente entender la palabra, ir al Señor, pero también comprender por el Espíritu Santo cuál era el sentido de cada palabra de las Escrituras que él necesitaba, que el Señor le estaba llamando a él para dar al pueblo, ¿sí? Entonces, todo esto, hermanos, pues es el Señor quien nos ayuda a equilibrarlo, que nos ayuda a poder realmente vivirlo de una manera sana, de una manera santa, por esa puerta estrecha, sin irnos a ningún extremo, porque nuestro corazón tiende mucho, ¿no?, a irse para un lado o para el otro. A veces somos muy desbalanceados y como los hermanos nos han enseñado, necesitamos de los hermanos. Y ahorita, hermanos, hablando de hogares, necesitamos de nuestras esposas, de nuestros esposos, para equilibrarnos, para balancearnos, porque muchas veces tendemos a irnos a un lado, ¿sí? A veces tal vez, los que tenemos tal vez mucho hacia la disciplina, entonces vamos mucho hacia allá. O a veces otros tienen mucho más, un poco más a relajarse, un poco más al tema del amor, ¿sí, hermanos? Pero que se necesita de todo, ¿sí? Pero esto parte principalmente de ese concepto, hermanos, de integridad en la familia, que es necesario que nosotros no solo comprendamos, hermanos, hoy, sino que también podamos meditar en esta semana para llevarlo a nuestras casas y empezarlo a reflejar y pedirle al Señor realmente que nos ayude a poder expresar esa manifestación de su gloria en las familias que conforman la tierra y que le dan gloria a él, hermanos, ¿sí? Vuelvo, digo, ahorita en la sociedad que está tan oscurecida, nosotros, hermanos, estamos llamados ciertamente a ser sal y luz del mundo, pero eso prima inicialmente por guardar nuestro testimonio de Jesús hacia el mundo. Pablo dice, ¿no?, que el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo, ¿sí? Ahorita cada vez es más agraviada los valores, la palabra de Dios en el mundo, cada vez más rechazada, tristemente, pero estamos acá como un remanente, hermanos, con todas las iglesias que conforman los candeleros de la tierra para poder ser esa sal y luz como familias, como testimonios. Ahorita tal vez sea un tiempo donde nosotros podamos estar dando más testimonio con nuestros actos, con nuestra propia vida que con nuestras propias palabras. Claro que hay que evangelizar, ¿no? Hay que hablar, pero ciertamente, como decía Spurgeon alguna vez, el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Entonces tú, creyente, eres el que lees la Biblia y la aplicas para que el mundo te lea y el mundo empieza a ver algo diferente. Pero cuando, hermano, la palabra no nos está permeando en nuestras casas, es difícil que el mundo vea nuestro testimonio. Y es difícil que nosotros podamos ser sal y luz para el mundo. Entonces esto, hermanos, tenemos que vivirlos en nuestros hogares, hermanos. Sí o sí es necesario. Una integridad familiar. Es muy necesario, hermanos. Entonces con esto, hermanos, quisiera que fuéramos allá a Josué 24. Josué 24, 14. Decía
Charles McIntosh, mucho se habla de la casa de Dios, ¿no? Y de la iglesia, pero poco se habla de la casa del siervo de Dios, o de las familias de Dios, ¿no? De esos hogares. Y pienso que es así, hermanos, comparto esa idea porque, claro, el Señor nos ha dado abundancia de su palabra para la iglesia, cómo vivir como iglesia, ¿sí? Cómo permanecer en iglesia, cómo conducirnos y bueno, las muchas cosas que el Señor nos da. Pero ciertamente, hermanos, también el Señor nos llama a que podamos entender un poco más cómo debe ser la casa del siervo de Dios, ¿no? Aquí todos deseamos ser servidores del Señor, ¿no? Todos deseamos servir al Señor, hermanos, pero eso primeramente tiene que reflejarse entonces en las casas. Nosotros, hermanos, no podemos llegar a tener un servicio, tal vez que anhelemos en nuestro corazón, en la iglesia, afuera, en el mundo, ¿sí? Para el Señor, si primero, hermanos, eso no está cimentado, el servir en la casa, en nuestras casas, hermanos, porque es que es ahí donde el Señor hizo su diseño, ¿no? Con Adán y Eva antes de la caída. Ciertamente es ahí donde el Señor quiere formarse primeramente, ¿sí? En la casa, en las familias, hermanos. Es ahí donde los que somos casados tenemos nuestro primer don, ¿no? O nuestro primer ministerio, ¿sí? A veces tal vez queremos anhelar un ministerio público, ¿sí? De palabra, de alabanza, hermanos, cuando el Señor nos está llamando primero a guardar nuestras casas y tener un ministerio como esposos, como padres, como esposas, como madres, porque, hermanos, ahí está el núcleo de todas las cosas, ¿sí? Y tristemente la sociedad también está tan degradada a causa de que en las mismas familias que se han desordenado por causa de darle la espalda a Dios, ¿sí? Entonces, uno por aquí, otro por allá, lastimosamente ha sido así. Y bueno, gracias al Señor porque muchos son nuestros hermanos y el Señor los ha acogido y ya, ¿sí? En su gracia, en su amor. Y el Señor quiere restaurar las cosas y que el Señor permita que así sean, ¿sí? En todos nuestros hogares, porque ciertamente pienso, hermanos, que en todos los hogares que estamos acá representados necesitamos tener restauración de alguna de otra cosa, sin falta ninguna. Pienso, hermanos, que en nuestros hogares todos necesitamos hacer restauración de muchas cosas, o pocas cosas, pero hay que restaurar, ¿sí? Recordemos, hermanos, la palabra que el Señor daba a Ezequías: ordena tu casa, ordena tu casa porque pronto morirás. Ezequías tal vez tuvo un arrepentimiento, el Señor le dio 15 años más, pero para ordenar su casa, no para hacer otra cosa. No podemos estar, hermanos, tan afanados en tantas cosas, tan afanados en hacer aquí, hacer allá, hacer esto y lo otro, y descuidando tal vez lo más precioso que el Señor nos está entregando a nosotros. Digo primero a nosotros como varones, porque nosotros somos la cabeza de nuestros hogares, hermanos. Somos los representantes del Señor en nuestras casas. Somos esos líderes espirituales que el Señor está llamando a que fortalezcamos la comunión con nuestra familia y que lo hagamos bajo su palabra, hermanos. Y tal vez en eso estamos fallando. Y necesitamos, hermanos, ahí cimentarnos, ¿sí? Tal vez ahorita aún la mayor carga que el Señor me ha dado ha sido con nosotros los varones, ¿sí? Ciertamente también con las hermanas, ¿sí? Pero primero nosotros, hermanos, que somos esa cabeza que el Señor nos puso allí en casa. Entonces Josué 24:14 dice, acá ya es terminando el libro de Josué, ya Josué estaba pronto a morir, bueno, ahí en el verso 29 ya el Señor le llama y dice acá Josué, después de que el Señor ya le entregó a Israel por mano de Josué la tierra prometida, de que lo utilizó a él para conquistar reinos, conquistar tierras, dice Josué al pueblo, ahora, pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y este es un pasaje, hermanos, que en mi consideración es maravilloso, porque puede ver uno un hombre firme en el Señor, ¿sí? Más atrás allá, cuando el Señor ordenó a Moisés que delegara un grupo de guerreros que fueran allá a mirar cómo estaba la tierra, ¿no? Quiénes sabían y qué iba para que le trajeran informe a Moisés, ¿no? De todos esos, los únicos que
se mantuvieron firmes para ir a conquistar la tierra. ¿Quién fue? Josué y Caleb. ¿Sí? Los demás fueron muy temerosos, no confiaron en el Señor. Y a causa de eso fue que el Señor los dejó 40 años en el desierto vagando, hermanos. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque fue toda esa generación que el Señor quitó de raíz, movió. Y la generación que acá entra en la tierra prometida ya es los hijos de aquellos padres que habían amado a esos dioses en Egipto, que habían amado a esos dioses al otro lado del río Jordán. Y ciertamente fue solo Josué y Caleb, aunque acá no se menciona Caleb, se menciona solo Josué, a quien el Señor le delegó nada más y nada menos que reemplazar a Moisés. Qué trabajo, hermanos. Entonces acá en Josué podemos ver un hombre del Señor también, un varón que el Señor levantó para su gloria y que ciertamente también no fue solo él, sino que él fue fiel a su casa también, en su hogar, porque él decía, diciéndole a ellos, ¿no? Advirtiéndoles, después de que en Deuteronomio Moisés les había dado nuevamente la ley, como decir la segunda ley, ¿sí? Aparte del Levítico, llega acá entonces Josué, después de todo lo que ya habían recorrido acá y entregándole el Señor a ellos la tierra prometida, dice, entonces, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, hermanos. ¿Sí? Josué nos habla mucho, hermanos, con esto, y especialmente a los varones. ¿Sí? Nos llama el Señor a nosotros a portarnos, hermanos, varonilmente, pero primero en nuestras casas, primero allí donde el Señor nos dice que seamos valientes. ¿Y cómo somos valientes en nuestras casas? Cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha entregado a nosotros como esposos y como padres, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia y todavía, hermanos, podemos crecer en esto mucho. Y necesitamos, hermanos, crecer mucho en este ministerio en nuestras casas para que la iglesia también sea fuerte y sólida, hermanos, y el Señor pueda usar esta iglesia abiertamente para avanzar su obra, hermanos. De lo contrario va a ser difícil. ¿Sí? Si nosotros mismos somos tropiezos en nuestras casas, pues vamos a hacer tropiezo en la obra del Señor. ¿Sí? Porque el Señor, hermanos, antes de interesarse en hacer una obra acá en esta localidad, en este municipio, afuera, se interesa en cada uno de nosotros, en nuestras familias, porque Él nos ama y Él dio su vida por nosotros. ¿Sí? El Señor, hermanos, nos mira con amor por lo que somos, no por lo que le damos a Él. Pretender que el Señor, agradarle al Señor por darle algo a Él es como si estuviéramos viviendo todavía en la ley. ¿Sí? Justificarnos delante de Él por las obras de la ley. Cuando Él nos ama es por lo que somos. Efesios nos dice que somos escogidos, perdonados, para su gloria, redimidos. Y Él nos ama es por lo que somos, no por lo que hacemos, hermanos. ¿Sí? Démosle gloria al Señor por eso. Y ciertamente entonces acá, mirando ese primer pasaje que dice, ahora pues temed a Jehová con integridad y en verdad. Servirle con integridad y en verdad, ¿no? Esa palabra en verdad en la Biblia de las Américas dice fidelidad. O sea, diría servirle con integridad y con fidelidad. ¿Sí? Mirando un poquito, hermanos, estos términos, aunque ya hablo un poco de la integridad, pero integridad en términos reducidos, ¿qué es? Es el fundamento del carácter. Ese carácter que el Señor quiere formar también en nosotros. Ese carácter piadoso, hermanos, que necesitamos entender. ¿Qué significa y cómo podemos aplicarlo en nuestras casas y en la iglesia? Es el fundamento del carácter. Hay dos términos por ahí hebreos que refieren a este término, o digamos que lo llevan a significar que es completo, entero, perfecto. O sea, alguien que es íntegro es alguien con un corazón perfecto, alguien que está completo o tiene todas sus partes. Y esto, hermanos, indudablemente está estrechamente ligado a la santidad. La integridad ciertamente, hermanos, está ligada a la santidad. No sé si ustedes han escuchado una alabanza que dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Sí? En los limpios y puros de corazón. En los íntegros, hermanos, la integridad también tiene que ver con un corazón limpio. Y recuerden, hermanos, como dice el Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La integridad se relaciona también, hermanos, con esta santidad, con esta limpieza de corazón, con esta pureza que el Señor necesita que nosotros ya tengamos, hermanos, de una vez por todas. Ahorita cuando los hermanos cantaban la alabanza de Apocalipsis 19:6, que decía, a la novia, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro y resplandeciente. Claro, hermanos, que el Señor nos quiere vestir de lino fino, puro y resplandeciente. Pero ¿eso qué representa el lino fino? Las obras de los santos, las obras justas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros no somos actores pasivos.
en esta carrera de santidad, sino que ciertamente nosotros somos partícipes de esa integridad que el Señor nos quiere entregar a cada uno de nosotros, que el Señor quiere que vivamos y que apliquemos. El Señor, que cuando nos dice que nos viste de lino fino, hermanos, es porque Él ve las acciones justas de los santos. Esas acciones donde el Señor ve el corazón de cada hermano que está dispuesto a servirle a Él por amor, hermanos, por amor al Señor. Porque hay una cosa acá, hermanos. Se puede hacer dos hermanos pueden hacer un mismo servicio, o 3 o 4, en fin. Pero tal vez de esos 4, uno solo puede estar haciendo ese servicio, hermanos, en la intención correcta, en la intención de amar al Señor, de hacerlo por amor a Él y por amor a los hermanos. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, el mismo servicio que puede reflejarse de una misma forma en la iglesia, ¿sí? No puede tener la misma pura intención de corazón limpio en cada hermano. A veces, hermanos, puede surgir que esto se hace por buscar otro tipo de cosas, ¿sí? Por buscar otra intención, tal vez a veces hasta por egoísmo, ¿sí? Por diferentes razones, hermanos, y por eso el Señor nos llama tanto a examinarnos nuestro corazón a diario, hermanos. Porque ciertamente, ¿qué sacamos nosotros? Con tener tal vez un ministerio, un servicio en la iglesia. Si de pronto en nuestras casas aún el Señor necesita afirmar, aún el Señor necesita trabajar, aún el Señor necesita y fortalecer cosas. ¿Sí? Eso sería, hermanos, solo madera de hojarasca. No sería más. ¿Sí? Imagínense ustedes, hermanos, estando nosotros delante del tribunal. Señor, yo hice esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Tu familia cómo estuvo? ¿Sí? Tu esposa por allá. Bueno, tus hijos así. Y vuelvo y digo, hermanos, ciertamente el Señor, a muchos de los hermanos, por su gracia y su amor también, hubo perdón de pecados. Y gracias al Señor por eso. Pero ya después de que creímos en el Señor, empezamos un caminar diferente, ¿no? Un caminar de restauración en la medida de nuestra posibilidad y conforme a la dirección del Señor. ¿Sí? Entonces no podemos, hermanos, pretender tal vez hacer algo con una falsa intención o con una intención diferente a la que no sea la intención que el Señor quiere en nuestro corazón hacer. ¿Sí? Operar en nuestro corazón para que su Santo Espíritu nos guíe a hacer las cosas por amor al Señor, por amor, hermanos. Hermanos, si hay otra intención, es bueno que podamos parar y examinarnos. ¿Sí? Si hay otra intención, tal vez en el deseo de servir, o los que estamos sirviendo ya, hermanos, es bueno que paremos un momento y miremos, Señor, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Con qué propósito lo estoy haciendo? Que, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón muy profundamente. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros, a nosotros mismos también, hermanos, pero el Señor conoce profundamente nuestro corazón. Y si las intenciones son erradas, hermanos, pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos y el Señor sabemos que nos ayuda, hermanos. El Señor es bueno siempre, todo el tiempo. Él nos ayuda, hermanos. Entonces, hablando entonces, dice Josué ahí, ahora pues temed a Jehová. ¿Sí? Hablé primero de la integridad, pero primero acá Josué pone el temor a Jehová, ¿no, hermanos? La palabra nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? Pero miremos ahí, hermanos, también que habla sobre el temor en Éxodo 20:20. Voy a retomarlo desde el verso 18 para mirar un poquito el contexto. Dice, ahí fue seguido despuesito de que el Señor le dio a Moisés los mandamientos más conocidos, ¿no? Ahí está el listado, ahí en el 13, 14, 16, bueno, hasta el 17. Luego dice el 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sí? Este verso, hermano, nos muestra pues con claridad esa necesidad de temor al Señor, ¿no? Que no implica miedo,
¿sí? No implica susto, no implica nada diferente sino un temor en reverencia, hermanos, ¿sí? Podemos definir el temor del Señor en algo simple como el temor reverente que responde a la solicitud de Dios. Temor reverente que responde a la solicitud de Dios, ¿sí? O el respeto a Dios, que es la autoridad superior. Y si lo vemos desde la perspectiva del hombre pecador, o sea, de nosotros, su temor a Dios le es necesario y beneficioso como un preventivo que nos salvaguarda del pecado, ¿sí? Por eso Josué lo pone de primeras. Volviendo ahí otra vez a Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová, es lo primero, ¿no? Estamos otra vez en Josué 24:14. ¿Sí? Temed a Jehová. Ese temor del Señor, hermanos, es el que nos ayuda también a poder servirle con integridad y con fidelidad, o con verdad, ¿sí? Y hermanos, ciertamente, si no hay temor de Dios, hermanos, es porque no hay un conocimiento de Dios. Y si no hay un conocimiento de Dios, es porque entonces no hay una comunión con Dios. Y si no hay una comunión con Dios, es porque entonces están buscando otras cosas. ¿Qué cosas están buscando entonces? Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, lo que ya conocemos. Hermano, nosotros también necesitamos aprender a tener más temor de Dios, más temor del Señor, ese temor santo, ese temor que le dé reverencia al Señor, donde entendamos que el Señor nos llama a ser santos y consagrados, hermanos, puros, limpios de corazón, hermanos. ¿Eso qué implica? ¿Permitir tal vez algunos pecaditos por ahí que no son tan graves? Unos poquitos y los más graves no. No, hermanos. ¿Sí? Ahí es más, una serie que los hermanos de Madrid están compartiendo, ya compartieron sobre pecados. ¿Grosero? No. Así me dio el nombre ahorita. ¿Moralidad? Bueno, digamos como pecados suavecitos, como pecados así como que parecieran, pero bueno, como pecados decentes o algo así, no recuerdo bien. ¿Sí? Que hermanos, el temor al Señor implica que nosotros, hermanos, nos apartemos completamente, hermanos, de lo que es pecado. Y ahorita que miramos más adelante, hermanos, eso tiene que ver también con esos ídolos que tal vez hay en nuestro corazón todavía, ¿sí? Que necesitamos poner las manos del Señor, hermanos, y tener un verdadero compromiso con el Señor para apartarnos de esto que el Señor nos pide que nos apartemos, porque es temor a Dios, hermanos. Es que fuera temor tal vez a un hombre, no sea un presidente, pero es que es temor al Señor, hermanos, al Rey. Este temor tiene estas implicaciones, hermanos. Por eso el Señor ahí como se manifestó con Israel, que temblaban cuando veían los relámpagos y la montaña que solo Moisés se podía acercar. Tanto era así que ellos decían, habla tú con nosotros, Moisés, no queremos hablar con el Señor, habla tú porque estamos espantados. Hermanos, esa reverencia al Señor nos ayuda a apartarnos del pecado. Esto es un asunto serio, hermanos, que nos ayuda en serio a apartarnos porque reconocemos que el temor del Señor es algo que se debe tomar en serio, no es algo que podemos tomar a la ligera. Y por eso Josué dice ahí, temed a Jehová, temed. ¿Sí? Y el siguiente aspecto entonces dice, servirle con integridad y con fidelidad, o en verdad, como dice la Reina Valera, ¿sí? Bueno, hermanos, respecto al temor también, el temor no excluye la confianza y el gozo en Dios, ¿no? Y ya lo vemos con la obra del Señor Jesucristo, que el mismo Dios se manifestó a nuestras vidas, ¿sí? Y el Señor pudo revelar al Padre. Y en esa revelación también pudimos ver en su palabra en los evangelios cómo fue el Señor lleno de amor, de comprensión para nosotros, ¿no? Entonces el temor de ninguna manera excluye. De ninguna manera están en distinta dirección lo que es el temor y el gozo y la confianza en Dios. Por el contrario, caminan paralelamente, ¿sí? El Señor de ninguna manera quiere ser un tirano con nosotros, ¿no? Ni alguien a que le tengamos un temor, pero de miedo, con el que no nos podamos acercar, sino que al contrario. Él es nuestro Abba Padre, ¿no? Al que nos podemos acercar con toda confianza, con todo gozo, pero también teniendo en cuenta que es Dios. Lo uno y lo otro es necesario. Acercarnos con gozo y confianza al Señor, pero también entender que es el Señor reverente, que es la autoridad, que es el que está allá en el trono, como dice Juan en Apocalipsis, lo expresa ahí en el capítulo 2, ¿sí? Los ojos como llama de fuego, los pies semejantes a bronce bruñido, su cinto de oro, sus vestiduras blancas de principio a fin, la espada que salía por su boca,
las 7 estrellas en su mano derecha. Es el Señor de la gloria, es nuestro Señor, hermanos. Entonces lo uno y lo otro es necesario. Ahora miramos este aspecto, lo voy a enfocar no tanto quizá acá en verdad, sino fidelidad, como dice la Biblia de las Américas. Entonces, fidelidad, que es dignos de confianza. El hombre fiel cumple su encargo. Y ese encargo ahorita, hermanos, en lo que es la carga ahorita de la prédica, nosotros, vuelvo nuevamente a los hombres. Ese encargo, fiel hermanos, que estamos llamados a cumplir en nuestras casas. Ese encargo, hermanos, ¿sí? Incluyendo también los hijos varones. Pero obviamente nosotros que somos esposos y padres recae esa carga de tener un liderazgo espiritual, hermanos. ¿Sí? Fiel a su encargo. Siervo buen y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero si no, hermanos, ya sabemos las consecuencias. Entonces la fidelidad es la virtud que nos capacita para ser confiables. El Señor nos llama, hermanos, a tener fidelidad en todo lo que nos demanda, lo que nos encomienda. A veces nos puede parecer mucha carga, a veces tal vez no tanto. A veces decimos, Señor, no doy más. Pero ¿qué nos dice la palabra, hermanos, también? El Señor no nos da mayor carga de la que podemos soportar. Y Él nos capacita, ¿sí? Si a alguien le entrega, no sé, 5 o 6 cosas por hacer, es porque el Señor sabe que ese hermano, esa hermana va a poder soportar esa carga, hermanos. Si el Señor entrega a otro hermano una sola carga, es porque el Señor sabe que Él solo puede lidiar con esa carga y no le da más. Pero hermanos, sea con 1, sea con 6, sea con 10 cargas, el Señor nos llama a que seamos fieles, hermanos. Fieles. Y esa fidelidad en nuestras casas tiene muchas implicaciones también, hermanos. Fieles a nuestras esposas en nuestra manera de vivir. Fieles no solo teniendo ojos para ellas, sino en lo que implica también guardarnos en fidelidad para pastorear, para proteger, para proveer. Es lo que el Señor nos encomienda a nosotros como hombres. Y ahí, hermanos, nosotros necesitamos también trabajar mucho y ver qué es lo que significa esa provisión, porque a veces pensamos que provisión puede ser algo fácil, ¿no? Llega a la casa la plata, la comida y listo, ¿sí? Pasa así algo, alguna vez que hermano contaba una anécdota, bueno, lo que sucede en el África con las tribus, o tal vez en cualquier tribu, en cualquier parte del mundo. Muchos de ellos acostumbran o les enseñan a los varones esa que tienen que, primero, criar, producir toda la cantidad de hijos posible, ¿sí? Segundo, llevar la comida a la casa. Y tercero, salvaguardar, cuidar a la familia. O sea, los forman a ellos en qué? Producir hijos, mirando a las mujeres como si fueran solo máquinas también para producir hijos, o a veces hasta solo máquinas sexuales. Segundo, son buenos cazadores. Y tercero, son buenos guerreros. Pero pare de contar. Para ellos eso es la provisión, hermanos, pero el Señor no nos muestra eso de provisión o de protección en nuestras casas. Es mucho más que esto, hermanos. Nosotros estamos llamados como varones a cuidar de nuestras casas, hermanos, de nuestras esposas y de nuestros hijos de una manera santa y piadosa. Necesitamos, hermanos, que el carácter piadoso se forme en cada uno de nosotros como varones, para que eso también lo podamos transmitir en nuestras casas a nuestras esposas. Esa es parte de la fidelidad, hermanos, y es parte de nuestro ministerio como esposos. Es lo primero que el Señor nos llama. Entonces, hermanos, si de pronto en nuestro corazón divagamos, yo quiero hacer esto en la iglesia, yo quiero esto, otro, hermanos, paremos un momento ahí, y estoy hablando de los varones, ¿no? Paremos un momento y pensemos que nuestra primera responsabilidad y nuestro primer ministerio está en nuestras casas. En nuestras casas, hermanos. El Señor, de lo primero que nos va a pedir cuenta a nosotros es eso. De cómo conducimos nuestra casa, nuestra familia, hermanos. A veces es difícil, ciertamente. Hay afanes, hay cosas en el corazón, hay trabajo, hay 1000 cosas que hacer, pero hermanos, vuelvo y digo, la palabra nos dice, el Señor no nos dio mayor carga de la que podemos soportar. Diferente es que a veces tal vez haya de por medio un pecado de pereza, un pecado de indisposición, de no quiero. Eso es diferente, hermanos, y con eso hay que tratarlo. Una de las cosas que el Señor acá nos llama con esta palabra, hermanos, es que hay que tratar esas cosas. Porque así pues vamos a hacer tropiezo para nuestras familias y seguidamente para la obra del Señor. ¿Sí? Los hábitos, hermanos, y muchas cosas. Ahorita vamos a mirar un poquito más eso. Bueno, ciertamente ahí, eso es en cuanto a la fidelidad. Entonces, para ser fieles no podemos ansiar una mayor responsabilidad de la que nos ha sido cargada, ¿no?
Y sigamos ahí, hermanos, entonces en Josué ahora sí el verso 15. Bueno, desde el verso 14, la parte B y el 15. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Recordemos, hermanos, que Egipto representa el mundo, ¿no? Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sí? Entonces acá quitar podemos describirlo como remover, sacar o echar fuera. ¿Sí? Y bueno, hermanos, tal vez nosotros, como decía ahorita, no tengamos dioses que coloquemos ahí así externos, como dioses de piedra, de plata, de bronce, ¿sí? Que no hablan ni ven ni oyen, pero sí, hermanos, en el corazón, como lo hemos venido hablando. ¿Sí? Tal vez en nuestro corazón hay dioses, hermanos, o en nuestro hogar hay cosas que necesitan ser sacadas. Recuerden, hermanos, que el Señor dice, si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, corta tu mano, saca tu ojo. Mejor es que entres sin una mano, sin un ojo a la gloria, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y eso pasa, hermanos, es un principio que también lo aplicamos a nuestros hogares, que necesitamos aplicarlo. ¿Qué cosas, hermanos, en nuestra casa también puede haber que el Señor dice, saquen, aparte? ¿Sí? ¿Qué cosas podemos estar idolatrando en nuestra familia? ¿Sí? Y pueden ser, hermanos, cosas tanto internas como externas, pero dentro del mismo hogar. ¿Sí? Podemos estar, hermanos, poner un ejemplo nada más, idolatrando a nuestros esposos, o a nuestras esposas, o a nuestros hijos. Idolatrando algún tipo de pecado que genera tropiezo en la misma familia. Hábitos, hermanos. A veces un mismo hábito puede estar siendo un ídolo en el corazón y no nos hemos dado cuenta. Un mal hábito, ¿no? ¿Sí? Esto tenemos que examinarlo, hermanos, como familia. ¿Sí? Es como familia. Nosotros como varones somos responsables de juntar a nuestra familia y mirar, bueno, Señor, te pedimos que nos muestres qué estamos tal vez idolatrando. ¿Qué hay en el corazón, Señor, que estamos poniendo por encima de ti? ¿Sí? Ahora bien, todas las familias, ¿no?, que están conformadas acá, inclusive las donde, digamos, tal vez están solo las hermanas viviendo, ¿sí? Pero el Señor llama a que seamos hogares santos, ¿no, hermanos? ¿Mm? Pueden ser, hermanos, pecados, hábitos, anhelos que son equivocados, falsas aspiraciones que tal vez ha puesto el enemigo. Muchas cosas. Hermanos, nuestro corazón necesita ser todos los días tan expuesto delante del Señor, hermanos. El Señor dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es mala la vida. Y este corazón sí que es engañoso. Y los hermanos que han caminado más con el Señor nos han enseñado que no nos podemos confiar de nosotros mismos, hermanos, porque ahí tropezamos, ahí erramos, ahí nos desviamos, ¿sí? Y por eso es necesario el temor de Dios, ¿no?, del Señor, para apartarnos de esas cosas, para cambiar inclusive desde el más pequeño hasta el más amplio hábito que el Señor dice, cámbialo porque yo quiero que ahora hagas esto, ¿sí? Transforma esto que hay en tu casa, necesitas hacerlo, o si no, no vas a poder santificarte a ti y santificar tu familia. Los contenidos, hermanos, que podemos estar teniendo en la casa, lo que dejemos entrar, hermanos. Miren que acá Josué dice, ustedes van a servir a los dioses que amaron sus padres, o los dioses de los amorreos, etc. Hermanos, tenemos que ser también tan cuidadosos con lo que dejemos entrar a nuestras casas. Contenidos, hermanos, las pantallas, los tiempos de exposición a las pantallas, especialmente con nuestros hijos, ¿sí? Y no solo los pequeños, aunque ellos tal vez son los que más debemos estar vigilando con eso, pero también los jóvenes, hermanos. Eso, hermanos, tenemos que vigilarlo también y mirar si realmente estamos extralimitándonos o debe ser un tiempo más corto, hermanos. Recordemos, hermanos, la tecnología puede ser de bendición o de maldición. Esos, hermanos, ahorita puede ser también un dios, un ídolo, ¿sí? Celulares, pantallas, computadores, en fin, etc. Todo eso, hermanos, tenemos que examinar en nuestras casas, porque el Señor, vuelvo y digo, nos llama a tener ser hogares santos, apartados para el Señor. Los lugares, hermanos, también que visitamos con nuestras familias, ¿sí? A veces, no sé si hayamos hecho el ejercicio
Bueno, yo personalmente hasta ahorita estoy viendo esto también que es importante. Evaluamos tal vez cuando vamos a un lugar que hay allá, a qué nos estamos exponiendo, a qué estoy exponiendo a mi casa, a mi esposa, a mis hijos. Miramos, hermanos, eso y lo examinamos, o vamos a decir, caminen a donde nos invitaron, o sea, vamos para allá. El Señor nos guarde ya, pero el Señor quiere que nosotros seamos participantes de esas vestiduras de lino fino y resplandeciente, hermanos. El Señor nos llama a que vigilemos nosotros, primero nosotros como varones, a dónde estamos conduciendo a nuestras familias. Hermanos, ahorita todos sabemos, va uno a un centro comercial y la cantidad de carga que hay, de todo, música, imágenes, las personas, todo. ¿Será que es correcto frecuentar esos lugares? Sale un hermano de allá muy cargado, una cantidad de imágenes y cosas, ¿sí? Y esto también lo que refiere acá a la palabra, cuando Josué les decía a ellos, ¿a qué dioses hay de servir? Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos. Y ciertamente también, hermanos, voy a adelantarme un poquito ahí en el mismo Josué 24, el verso 23, que vuelve y dice José nuevamente, enfatiza lo mismo, quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Sí? Muchas de estas cosas también pueden ser las causantes, hermanos, de que haya inestabilidad en los hogares, de que haya distanciamiento entre los miembros, tal vez por muchos años, tal vez por poco tiempo, hermanos. Pero esto realmente tenemos que sentarnos, hermanos, como familias a mirar estas cosas. ¿Sí? Pasa muchas veces tal vez que en las mismas casas pueden estar viviendo los miembros, pero unos alejados de los otros, hermanos. Ahora bien, esto implica también que los hijos que son mayores también, pues ya tienen su responsabilidad en esto. Porque es una familia. El esposo lidera, ¿sí? El esposo es como la parte que administra, que lidera, que planea, la mujer es la que opera. ¿Sí? Pero los hijos también responden en una obediencia. Y ahí participa toda esa empresa de familia que el Señor ha diseñado. Son los unos y los otros, ¿no? En cabeza de nosotros los varones, los esposos, pero también participando toda la familia. Si hay algunas de estas cosas, hermanos, debemos de una entrar, atacarlas, entrar, hermanos, a solucionarlas. Si hay inestabilidad, hermanos, si hay distanciamiento. Porque ¿cómo va a haber comunión buena en la iglesia si tal vez en la casa no la hay? Es difícil, ¿no? Como decíamos al principio, hermanos, en la iglesia también reflejamos lo que somos nosotros. Y el Señor que nos ayude con esto, hermanos, a poder trabajar mucho en estas cosas. No van a ser de la noche a la mañana, pero es muy necesario. Y entonces ahí la última parte, que donde digamos que se termina de desarrollar la idea que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto implica establecer prioridades en el hogar, ¿no? Hay que tener prioridades, hermanos, como por ejemplo, algo que no es negociable, hermanos, en las familias, y que debemos cimentarnos en esto todos los días, hermanos, es tener devocional familiar. Devocional familiar, hermanos, todos los días, que es diferente al devocional personal. Una cosa es que nosotros tengamos nuestro devocional personal con el Señor en cualquier hora del día, y otra cosa es el devocional familiar, donde estemos juntos, hermanos, como familia. Y eso es en el que quiere apartar un tiempo para adorar a Dios como familia. ¿Sí? Una comunión familiar profunda, donde nos conozcamos, donde sepamos cómo está el otro, cómo está mi esposa, cómo está mi hijo, cómo está mi esposo, en qué pasos andan, ¿sí? Tal vez nos cueste, hermanos, porque venimos tal vez de atrás con unos hábitos que no eran los correctos, pero el Señor, hermanos, nos llama a que tengamos esto, a cimentarlo. Involucrar todos los miembros. Nos instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios. Miremos ahí, hermanos, lo que dice en Génesis 18, respecto a esto también de instruir a los hijos en el temor de Dios. Génesis 18, 19. Aquí el contexto, hermanos, es cuando el Señor desciende con los dos ángeles y va a visitar a Abraham, ¿no? Que Abraham se posa delante de él y cuando va a enviar el juicio a Sodoma y Gomorra. Dice el verso 19, es como el Señor hablando de Abraham:
porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor conocía el corazón de Abraham, ¿no? Y él sabía ya de antemano que iba a mandar a sus hijos y a su casa, o sea, a toda la familia, después de sí, que guardaran el camino del Señor. Guardar el camino de Dios, hermanos. Guardarlo en nuestras casas. Y cultivar el carácter piadoso. Otro punto en cuanto a esto, hermanos, de establecer prioridades en el hogar es: ¿cuáles son las aspiraciones familiares? ¿Qué aspiraciones tenemos como familia? Y nosotros tenemos, cada una de nuestras familias tiene un llamado, hermano, ¿no? El Señor. Un llamado para dar frutos para el Señor, dar frutos a la iglesia. Algo particular que el Señor quiere hacer con cada familia, pero a la vez que la unidad de la iglesia conforma esa obra para que sea toda la obra completa de Dios. ¿Cuáles son las aspiraciones familiares? Tienen que ser apropiadas también, ¿no? Ciertamente hay una parte secular, que es lo normal, y obviamente hay que tener en cuenta eso, ¿sí? El poder tal vez querer prosperar, ¿sí? Es legítimo. El trabajo, que el colegio de los niños, ¿sí? Que el mercado, bueno, estas cosas que también hay que planearlas y saber ser sabios para eso. Pero aún más, hermanos, las cosas espirituales, las aspiraciones espirituales. Hemos pensado, hermanos, en estar cultivando nuestro carácter, un carácter piadoso, la disciplina espiritual, también en casa. Y no hablo de disciplina como la que nos muestra Pablo en Corintios, ¿sí? Sino la disciplina de tener unos buenos hábitos, la disciplina de tener cada día tal vez una rutina con el Señor, de tener un esmero, tener una entrega en el servicio que el Señor nos ha demandado, ¿sí? Como padres, como esposos, o los hijos en obediencia a los padres. Eso implica también disciplina. Entonces, hermanos, ciertamente que la manera como vivimos nosotros también va a afectar las aspiraciones de nuestros hijos. Nosotros somos el ejemplo de ellos, ¿no? Ellos ven todo lo que hacemos. Inclusive ya cuando son jóvenes, ¿sí? Porque cuánto tiempo pues llevan en la casa, ¿no? Y vamos terminando, hermanos, entonces. Vamos a Efesios 5:28. Efesios 5:28, un pasaje bien conocido. Dice entonces, ¿no? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustentar y cuidar, que podamos decir en sinónimos, proteger y proveer. El hombre tiene que ser proveedor, pastor y protector de la casa. Amar a nuestras esposas. A sustentar y cuidar, hermanos. Cuando uno mira ahí ese pasaje de Josué, hermanos, que hemos estado tratando hoy, Josué pues habló como cabeza de su casa, ¿no? Y como líder espiritual de su familia. Él habló también de esa forma: yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, y Josué tenía muy claro dos cosas. La primera: todas las personas que vivían bajo su techo tenían que servir a Dios. Todas las personas que vivían bajo el techo de Josué tenían que servir a Dios, hermanos. Esto no era opcional. Esto no era si los hijos querían o no querían, hermanos. Todos tenían que servir al Señor. Segundo, mientras estuvieran en su casa, Josué no permitiría que ídolos extraños fueran introducidos en su hogar. Josué tampoco permitía eso. Y por eso habla ahí también: van a servir ustedes a los dioses allá ajenos, vayan, sirvan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no permitía eso. Dos cosas, hermanos, que como cabezas de nuestro hogar estamos llamados a hacer. Toda nuestra casa sirve al Señor y no es opcional. Segundo, nosotros somos los primeros responsables de no dejar entrar ídolos en nuestra casa de ninguna cosa, hermanos, de lo que ya hemos venido hablando. Anhelos, hábitos, pecados, contenidos, lugares que visitamos y muchas cosas más habrán seguramente. Conclusiones.
Primera, como familia entonces estamos llamados a cultivar un carácter piadoso. Y eso sí que implica trabajo, hermanos. Implica tiempo, inversión de tiempo con nuestras familias. Implica que nosotros, como varones delante del Señor, pidamos, hermanos, en oración y súplica, que el Señor nos guíe para saber cuáles son las prioridades que Él quiere tener para nuestras familias. Y luego transmitir eso a nuestras esposas e hijos. Segundo, debemos a diario asumir el compromiso de proteger, valorar y respetar la integridad familiar. Ya vimos cómo es necesario, hermanos, y la necesidad que hay de guardar la integridad. La integridad. Y tercero, tal vez la más importante, mantener la integridad y comunión familiar implica el temor de Dios. Porque sin temor de Dios, hermanos, el resto se cae. Es como querer edificar todo lo que hemos hablado, pero no en la roca, sino en la arena. El temor de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver la necesidad que tenemos de ese temor del Señor, temer más, ver su gloria, conocer más su santidad, conocerle más a Él, hermanos. Amén. Amén. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esto se cimente, Señor, en nuestras casas. Que tú nos guíes, Señor, para poder ser familias, hogares, Señor, en la verdad. Hogares que temamos a ti, Señor. Hogares que busquemos, Señor, la comunión contigo a diario como familia, Señor. Que ningún miembro se quede apartado, Señor, en esto. Oramos a ti, Padre Santo, para que tu palabra corra en nuestras casas, Señor. Para que sea esa integridad la que tú nos llamas a tener, Señor. Que forme nuestro carácter, Señor. Porque tú nos llamas, Señor, a tener un carácter piadoso, Señor, en nuestras casas. Guíanos, Padre, a esto, Señor. Guíanos, Señor, a todos los miembros de la familia, Señor. Pero a nosotros como esposos, Señor, primeramente, Padre. A tener sabiduría, entendimiento, Señor, de lo que tú quieres para nuestras casas, Señor. Para andar en integridad y en verdad, Señor. Y en fidelidad como tú nos has llamado, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.